Stalin contra los anarquistas, la guerra dentro de la Guerra Civil Española. En la Guerra Civil Española no solo se luchó contra el fascismo, sino también en una guerra ideológica entre quienes se suponía que eran aliados. Este es el relato de cómo Stalin y los anarquistas libraron su propia guerra dentro del bando republicano. La Guerra Civil Española, 1936 a 1939, fue un conflicto que dividió a España en dos grandes bloques, el bando nacionalista y el bando republicano. Sin embargo, el bando republicano no fue una coalición uniforme. Dentro de él coexistían diversas facciones con visiones muy diferentes del futuro de España. Entre ellas destacaban los anarquistas, que buscaban una revolución social inmediata, y los comunistas, respaldados por la Unión Soviética de Stalin, que priorizaban la victoria militar sobre la revolución. Esta tensión llevó a una serie de conflictos internos que debilitaron al bando republicano y tuvieron consecuencias fatales para su causa. En este vídeo exploraremos en profundidad el contexto histórico de la Guerra Civil Española, las diferencias ideológicas entre anarquistas y comunistas, los principales eventos que marcaron este conflicto interno, como los sucesos de mayo de 1937, las consecuencias a corto y largo plazo de esta fractura. Para entender cómo se llegó a este enfrentamiento entre aliados, primero debemos situarnos en el contexto histórico de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española, un conflicto multidimensional. La Guerra Civil Española fue mucho más que una lucha entre el fascismo y el antifascismo. Fue un enfrentamiento que reveló las tensiones internas de la sociedad española. Tras las elecciones de febrero de 1936, el Frente Popular, una coalición de partidos de izquierda, alcanzó el poder en un país profundamente polarizado. El malestar social, las tensiones políticas y el temor de las élites al cambio radical llevaron a un golpe de Estado militar en julio de 1936. Este golpe fracasó en algunas zonas, lo que desembocó en una guerra civil entre los sublevados, nacionalistas, y los leales al gobierno, republicanos. Diversidad dentro del bando republicano. El bando republicano no era homogéneo. Estaba compuesto por diferentes fuerzas políticas y sociales que compartían un enemigo común, pero tenían visiones distintas del futuro de España. Anarquistas, agrupados principalmente en la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, y la FAI, Federación Anarquista Ibérica. Creían en la revolución social y en la abolición del Estado. Socialistas, representados por el PSOE y su ala juvenil, las Juventudes Socialistas Unificadas. Comunistas, organizados en el PCE, Partido Comunista de España, y respaldados por la Unión Soviética. Trotskistas y marxistas disidentes, representados por el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, una formación de ideología marxista antiestalinista. El papel de la Unión Soviética en la guerra. La Unión Soviética fue el principal aliado extranjero del bando republicano, proporcionando armamento, asesores militares y apoyo logístico. Sin embargo, este apoyo no era desinteresado. Stalin tenía sus propios objetivos. Expandir la influencia soviética en Europa. Evitar que una revolución anarquista desestabilizara el orden mundial comunista liderado por Moscú. Asegurarse de que el bando republicano estuviera controlado por los comunistas. Con este contexto en mente, podemos entender mejor cómo surgieron las tensiones entre anarquistas y comunistas dentro del bando republicano. La guerra dentro del bando republicano. Conflicto ideológico entre anarquistas y comunistas. El conflicto entre anarquistas y comunistas no era solo una cuestión de estrategias diferentes, era una lucha entre dos visiones opuestas del mundo. Los anarquistas buscaban una revolución social inmediata. Durante los primeros meses de la guerra, tomaron el control de muchas zonas, colectivizando tierras y fábricas, instituyendo consejos obreros y promoviendo la autogestión. Para ellos, la guerra era inseparable de la revolución social, ambos procesos debían avanzar simultáneamente. Los comunistas, en cambio, priorizaban una victoria militar centralizada. Apoyados por la Unión Soviética, consideraban que cualquier intento revolucionario debía posponerse hasta después de derrotar al fascismo. Desde su perspectiva, el caos revolucionario debilitaba al bando republicano y alejaba el apoyo internacional, especialmente de las democracias occidentales. Las tensiones entre estas dos visiones comenzaron a manifestarse en los comités locales, en los frentes de batalla e incluso en las instituciones gubernamentales, donde los comunistas, con el respaldo soviético, intentaban ganar poder político a costa de los anarquistas y otras fuerzas de izquierda.
El papel de la Unión Soviética y la NKVD. La influencia soviética no se limitó a la provisión de armas y recursos, también incluyó una estrategia para consolidar el control comunista dentro del bando republicano. La NKVD, la policía secreta soviética, desempeñó un papel fundamental en la represión de los movimientos que consideraban amenazantes para los intereses soviéticos. Bajo las órdenes de Stalin, agentes soviéticos y sus aliados locales llevaron a cabo campañas de desprestigio, espionaje y represión contra los anarquistas y el POM. Se acusó a estas facciones de ser contrarrevolucionarias o incluso de colaborar con los nacionalistas, lo cual sirvió como pretexto para justificar su persecución. Los anarquistas y trotskistas denunciaron estas tácticas como traición, argumentando que la verdadera amenaza para el bando republicano era la falta de unidad frente al enemigo común. El momento culminante de este conflicto interno ocurrió en mayo de 1937, en lo que se conoce como los sucesos de mayo de 1937. En Barcelona, las tensiones entre anarquistas, comunistas y miembros del POM alcanzaron un punto crítico cuando las fuerzas controladas por los comunistas intentaron tomar el edificio de la Telefónica, que estaba bajo control anarquista. Lo que comenzó como un enfrentamiento puntual se convirtió rápidamente en una batalla campal que duró 5 días. Las calles de Barcelona se llenaron de barricadas, y las facciones combatieron unas contra otras en un conflicto que debilitó gravemente al bando republicano. Al final, las fuerzas comunistas, respaldadas por el gobierno central, salieron victoriosas. Esto marcó el inicio de una purga sistemática contra el POM y la marginación política de los anarquistas. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de este conflicto interno para el bando republicano y para la guerra civil en general? Consecuencias del conflicto. Impacto en el bando republicano. El conflicto interno debilitó gravemente al bando republicano. Fragmentó la unidad entre las fuerzas republicanas. Desgastó recursos y energías que podrían haberse utilizado contra los nacionalistas. Pérdida de confianza internacional. La percepción de desunión en el bando republicano también tuvo consecuencias en el ámbito internacional. Los gobiernos democráticos de Europa, como Francia y Reino Unido, eran reacios a apoyar a un bando que parecía incapaz de organizarse internamente. Legado histórico. El conflicto entre Stalin y los anarquistas dejó un legado duradero. Sirvió como advertencia sobre los peligros de la desunión en luchas antifascistas. Alimentó la desconfianza entre diferentes corrientes de la izquierda durante décadas. En resumen, el enfrentamiento entre Stalin y los anarquistas fue una tragedia dentro de otra tragedia. Mientras el bando republicano luchaba por su supervivencia, las divisiones internas lo debilitaron desde dentro, contribuyendo a su derrota final. Este episodio histórico nos invita a reflexionar: ¿cómo pueden las luchas internas afectar una causa común? ¿Podría haberse evitado esta fractura dentro del bando republicano? Si este tema te pareció interesante, no olvides suscribirte al canal y dejar tus comentarios. ¿Qué opinas sobre el papel de Stalin en este conflicto? Comparte tu visión y hagamos de este un espacio de discusión histórica.